Bona tarda, estimat president d'Euskaltzaindia, col·legues d'Euskaltzaindia, señoras y señores. No voy a hablar del pasado, presente y futuro de los criterios para la codificación de Pompeu Fabra. No tengo tiempo para ello. Me limitaré a destacar algunos de los que aplicó que, a mi entender, siguen vigentes y, si no cambian mucho las cosas, seguirán vigentes en el futuro. 1. Lengua y nación. La estrecha relación entre estos dos conceptos es el principio fundamental, transversal, de la teoría para la codificación de Pompeu Fabra. No hay nación sin una lengua y toda lengua es propia de una nación. Su propósito global fue recuperar el carácter nacional del idioma, para lo que se encontró con obstáculos exógenos, pero también endógenos. Los primeros, la represión que el gobierno central ejercía sobre los derechos lingüísticos y que sigue ejerciendo. Los segundos, la anarquía consentida que reinaba en el uso del catalán y el autoodio que suponía considerarlo de poco prestigio frente al castellano. Fabra superó la misión miope que considera que las lenguas son exclusivamente instrumentos de comunicación. No. Las lenguas actúan como símbolos referenciales que aglutinan y a la vez separan. Era consciente de esa idea moderna de que cada lengua es una manera de percibir, analizar, conservar y transformar la realidad. Y también de que el nacimiento de lenguas nuevas no responde ni solamente ni principalmente a una evolución natural de las originarias, sino sobre todo a la descomposición social de un poder establecido y a la consolidación de nuevas comunidades, que se reflejan en el final de una historia lingüística, la del territorio descompuesto, y el inicio de otras nuevas historias, la del territorio, los territorios emergentes, sin solución de continuidad. El objetivo de reconstruir una lengua nacional exigía elaborar el sistema unitario que fuese útil para la expresión de todos los hablantes, en todos los ámbitos y en todos los registros. Una lengua, además, competitiva respecto a las más importantes de alta cultura. 2. Una codificación para la unidad. Fabra sabía que la normativización es un proceso artificial que obliga a elegir y, por lo tanto, también a saber renunciar. Un objetivo en que, al fin, cuenta más la adhesión de los hablantes que las razones etimológicas o de evolución histórica de la lengua. No había obras precedentes bien hechas que les sirvieran de referencia. La suya es la primera codificación válida e incuestionable. Existían gramáticas, ciertamente, incluso demasiadas, catalanas, valencianas, mallorquinas, menorquinas, pero ninguna era igual a ninguna otra. Para llenar ese vacío y poner fin a la energía insostenibles, se impuso los criterios básicos siguientes. Servirse de A, la lengua antigua, B, la variación diatópica, C, la lengua popular genuina. La genuinidad fue una obsesión que conectaba con y se deducía del concepto de lengua nacional, y D, la comparación con otras lenguas, especialmente, naturalmente, las románicas. 2.1. La lengua antigua. Fabra no fue arcaizante.
incluso durante un periodo, convencido de que había que trabajar para una lengua que fuese actual y de futuro, rechazó en exceso, creo yo, el recurso a la lengua medieval. Esa actitud chocaba con una realidad importante. La lengua medieval catalana era precisamente un ejemplo de lo que Fabra perseguía, una lengua nacional. Además, la realidad más palpable le impedía olvidarse del catalán antiguo, las grandes interferencias que había sufrido desde el siglo XVI de la lengua castellana dominante. El catalán medieval era imprescindible como un precedente a un momento histórico en que había vivido en la normalidad como lengua potente y de prestigio. 2.2. La variación diatópica, la simplificación y la disciplina lingüística. Ese es, y seguramente ese será un terreno polémico y delicado, que ustedes conocen muy bien, en la codificación de todas las lenguas. El consenso en cuántas y cuáles formas dialectales tienen que incluirse en la normativa estándar. Fabra partía del principio según el cual la lengua escrita literaria no podía ser una fotografía de la lengua hablada. Fue y es aún criticado porque se basó esencialmente en el dialecto central, lo que nunca negó. Sin embargo, ningún filólogo catalán ha dejado de reconocer que el método utilizado por Fabra para la codificación no fue el unitarista, sino el composicional. Una cita suya es, a mi entender, decisiva. Dice, traduzco, «Parece que son muchos los catalanes que ignoran lo que es una lengua literaria. Nosotros la tuvimos en la Edad Media, una lengua en la que apenas aparecían variedades dialectales existentes entonces en la Edad Media como hoy. Ni Bernat Metge escribía en su barcelonés, ni Ausiàs March en su valenciano, ni Ramon Llull en su mallorquín. El habla peculiar de cada escritor no hacía sino matizar muy levemente la lengua escrita sin romper su estricta unidad». Hasta aquí la cita. No obstante, hay que estar muy atento a la hora de incluir o excluir variantes, porque los hablantes de una misma lengua tienen que reconocerse, como he dicho antes, todos en la normativa. Una lengua debe estar por encima de la realidad multiforme de sus propias hablas, pero a la vez debe ser inclusiva de una diversidad general que facilite la adhesión social de los usuarios. Labor, como saben ustedes, nada fácil. No se puede partir de criterios objetivos, como por ejemplo el porcentaje igualitario de cada una de las variantes diatópicas. Cuentan principios de prestigio, de tradición arraigada, de distinción simbólica, de presencia en los corpus, etc. En la teoría de Fabra encontramos la genialidad de tener conciencia de que las lenguas se hacen y se deshacen a partir de dos conceptos contrarios, la homogeneidad y la heterogeneidad. Hoy sabemos que todos los dialectos están destinados a ser lenguas, pero también que todas las lenguas están amenazadas de reconvertirse en dialectos. Los idiomas se forman a partir de hablas, heterogeneidad, que se unifican, homogeneidad, y pueden entrar en crisis y disgregarse de nuevo en hablas por circunstancias históricas diversas y derivar en idiomas diferentes, uno o varios. De hecho, la estrategia de debilitar el sentimiento de unidad, que todavía hoy se aplica rotundamente, ha sido y es practicada por los poderes anticatalanes. Es la estrategia de la fragmentación
a través de la sobrevaloración de los dialectos, la fragmentación que impida la homogeneidad tanto como pueda y que acentúe la heterogeneidad hasta la disgregación si es posible. El secesionismo es la vía más directa y segura a la ruptura y desaparición de una lengua. Fabra decía que todos los que intervienen en el establecimiento de una normativa lingüística son a la vez vencedores y perdedores, y que no podía ser de otra manera. Vencedores porque triunfan sin duda en muchas de sus propuestas. Perdedores porque algunas son inevitablemente y saludablemente rechazadas. Fabra fue perdedor en propuestas de gran importancia, por ejemplo, la acentuación gráfica o el uso de la H. Fabra, sin embargo, fue siempre un buen perdedor. Nadie, absolutamente nadie, ni individualmente ni corporativamente, puede hacer una codificación que guste a la totalidad de los usuarios. Eso no habría que olvidarlo nunca. En este sentido, Joan Coromines opina lo siguiente, una persona muy ligada a todos ustedes y al euskera, un homenaje para él, opina lo siguiente refiriéndose a la gramática oficial del Institut d'Estudis Catalans de 1918. Traduzco también. Se concentra esta gramática de Fabra en la doctrina esencial. Se eliminan detalles, se excluyen las observaciones comparativas y los elementos históricos y dialectológicos. Se despoja de doctrinas léxicas y literarias y, en cambio, se acentúa el aspecto codificador de una reforma lingüística. Hasta aquí la cita. Y el mismo Fabra advierte de algo tan curioso y significativo como lo siguiente. Cito literalmente, pero traducido de una conferencia. Contrariamente a lo que ustedes puedan pensar de mí, dice Fabra, he de manifestarles que cuando se trata de la enseñanza de una lengua, yo no soy partidario de una gran profundización en la gramática. Se necesita la gramática, pero no demasiada gramática. He notado, sigue Fabra, que para muchos maestros la gramática pasa a ser una finalidad. Exceptuando a quien quiera dedicarse a los estudios filológicos, la gramática en sí misma no es una cosa interesante. Nosotros no hemos venido todos a este mundo para dedicarnos a la lingüística, a la fonética, a escuchar todos los fenómenos de la lengua. Lo que nos proponemos nosotros, los que enseñamos catalán, es que los alumnos adquieran los conocimientos y las reglas que les sean necesarios para escribir bien el catalán. Las sutilezas gramaticales no sirven de nada. Hasta aquí la cita. De todos modos, hecha esa cita, para Fabra, simplificar las cosas, no entrar excesivamente en gramática, no significaba hacer fácil a cualquier precio la preceptiva del catalán, especialmente en lo que se refiere a las concesiones a la influencia de la lengua dominante. Codificar una lengua en estado de degradación, que es lo que hizo, exigía decisión, firmeza, incluso dureza en determinados momentos del proceso. 2.3. La ortografía, elemento básico, simbólico, esencial. Sin una ortografía unitaria, no merecía la pena continuar ningún otro trabajo de codificación. En la normativa de cualquier lengua, la ortografía tiene un valor simbólico especial e inmediato. Las lenguas de alta cultura se aprenden oyéndolas en el uso cotidiano, pero también, si viven en la normalidad, leyéndolas ecológicamente, es decir, viéndolas gráficamente, incluso inconscientemente. Por lo tanto, la producción escrita no puede ser caótica y resolverse a gusto de cada usuario, puesto que actúa siempre como elemento didáctico social en esa ecología lingüística. Un principio fundamental de Fabra para la fijación de la ortografía es que
una vez establecida una norma, escuchen bien, no debe tocarse en absoluto, añade, ni en el caso de que se observen incoherencias a posteriori. No digo que tengan que estar de acuerdo, digo lo que decía Fabra. Estrechamente ligada a la ortografía está la fonética, la buena pronunciación. La ortoepia, que la buena pronunciación no significa abandonar las características dialectales, atento. La ortoepia es un aspecto esencial en la oralidad y hoy, en Cataluña, observamos que por una sumisión a la fonética castellana han dejado de hacerse regularmente en muchos medios de comunicación audiovisuales oposiciones como L geminada, B bilabial, V labiodental, S sonora, S sorda, la realización de la vocal neutra allí donde corresponde que se realice, etcétera, etcétera. Se habla cada vez más, no solo popularmente, sino también en círculos de filólogos, lingüistas y gramáticos, de la necesidad de hacer fácil el catalán para ganar adeptos en su uso. Se extiende así, retroalimentándose, la idea de que el catalán es difícil, idea que se instrumentaliza para desanimar a optar por ella, por esa lengua, pero también se utiliza ideológicamente para hacer creer que es una lengua especialmente artificiosa. Quien defiende esa peligrosa posición no explica las dificultades ortográficas, por ejemplo, del francés, beaucoup, beaucoup, o del inglés, table, table. 2.4. La morfosintaxis. Para Fabra era imprescindible que tanto la morfología como la sintaxis superasen los grados respectivos de degradación a que habían llegado, especialmente la sintaxis. No es cierto lo que se afirma que trabajó esencialmente la ortografía, bastante la morfología y mucho menos la sintaxis. No. Él mismo, Fabra, subraya que la sintaxis, es la parte más delicada de la gramática y asevera que hasta que no se conoce bien la sintaxis, no puede decirse que se conoce correctamente el catalán. Estableció una normativa morfosintáctica suficiente y completa que provocó menos hostilidades sociales, eso sí, que la ortografía. Lo que es cierto es que entendía que los errores sintácticos podían corregirse progresivamente y no ipso facto, es decir, una solución incorrecta A, sintáctica, podía convivir durante un tiempo con la solución correcta B, de modo que progresivamente fuese retirándose y desapareciendo la solución A. A diferencia de lo que hemos visto que pensaba respecto a la ortografía. Establecido una norma, hay que aplicarla inmediatamente, no solamente exclusivamente, sino inmediatamente. Preocupado por la dominación del castellano, Fabra trató también de los castellanismos morfosintácticos in absentia. Eso ustedes lo tienen seguramente menos problemático, pero en las lenguas románicas es muy importante. Es decir, que aún usando soluciones correctas, se olvidan alternativas genuinas que las matizan y se olvidan porque el castellano no las tiene. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar una oposición de futuro de indicativo y presente de subjuntivo para matizar una diferencia de probabilidad o seguridad. Qui trigui més no tindrà lloc. Quien tarde más no tendrá sitio. Qui trigará més, quien tardará más, que no lo dicen en castellano, no tendrá sitio. La doble negación. Para nosotros ningú, cap, res, nadie, nada, y no sé qué más he dicho, cap, que no sé traducirlo al castellano, son afirmativos. Por tanto, decimos ningún no vendrá, nadie no vendrá. Cap no n'he trobat, no he encontrado ninguno, etc. O bien oposiciones como los posesivos, seu, de él, de ella, frente a llur, de ellos, de ellas, y otros muchos castellanismos en absentia.
2.5 del léxico y la terminología. El Diccionari General de la Llengua Catalana ha sido y seguirá siendo la base de la lengua literaria. Fabra no pretendió redactar un diccionario descriptivo del uso, que por cierto hemos acabado ahora en la sección filológica, hace muy pocos días, todavía falta su presentación social. Fabra no pretendía eso. Su obra lexicográfica es especialmente rica, al menos en 4 aspectos. A, incorporación de formas de registro distinto. B, inclusión de variación dialectal. C, malament. Malament quiere decir que no vamos bien. En ese caso de tiempo. C, gracias. Ilustración del uso sintáctico de los lemas con muchos ejemplos. Y D, inclusión de terminología de especialidad, ya Fabra. Ello demuestra un sentido de lengua absolutamente insólito en su tiempo. Se encontró lógicamente con muchos vacíos que había de llenar. Su procedimiento en el léxico para hacerlo seguía las 3 vías siguientes en el orden en que las cito. A, observar el uso popular genuino. B, recurrir al latín. C, crear formas nuevas, neologismos, a través de los recursos de la misma lengua, especialmente de la composición y de la derivación. Se ocupó también de los extranjerismos en el diccionario, de su adopción y adaptación y, por tanto, de su transliteración. 2.6. La descastellanización y la genuinidad de la lengua. Palabras de Fabra. La obra de recuperación del catalán literario es sobre todo una obra de descastellanización. Y añade más adelante, si no nos corregimos, el catalán se convertirá en un dialecto del castellano. De hecho, en su trabajo normativo hay una obsesión razonable, diría que imprescindible incluso, en torno a la interferencia. Por eso, para él, y eso vale hoy, la descastellanización y la nacionalización del catalán son 2 objetivos ideológicos, pero al mismo tiempo metodológicos, que se aparejan, inseparables. Para él, también lo subrayo, ni la costumbre, ni la frecuencia de uso, ni el enraizamiento, ni la difusión fueron nunca una justificación suficiente para admitir castellanismos. Idea respecto a la cual yo creo que hoy hemos retrocedido. Fabra denunció a los que se conformaban con un pseudo catalán calcado del castellano. El bilingüismo. Fabra fue siempre consciente de que Cataluña no es bilingüe y de que el castellano en Cataluña es una lengua advenediza que penetró y se quedó por motivos de conflictos de poder. Distinguió, pues, correctamente el bilingüismo o el poliglotismo, el multilingüismo individual del colectivo. Dicho de otro modo, rechazaba la bilingüización como ideología para someter la lengua con menos poder. Según Fabra, y me remito a alguna opinión que en las ponencias de esta mañana he escuchado, nunca el catalán con carácter oficial, igual que el castellano, con carácter oficial en los territorios de lengua catalana, nunca podrá conseguir el estatus de lengua necesaria, es decir, imprescindible. Prueben ustedes de ir a Barcelona, o a Tarragona, o a Lleida, o a Girona, y verán que las 24 horas del día las pueden pasar hablando tranquilamente el castellano, sin recurrir ni en una ocasión al catalán. Prueben al revés, puntos suspensivos. Lo siento, lo he calculado mal. ¿O no habrá calculado mal el horario? Un minuto. Es que nos ha amenazado que nos cortaba el cuello si nos pasábamos. Bueno, solo voy a hacer una referencia a la cuestión de la autoridad lingüística. Me parece que vale la pena. Es el 150 aniversario del nacimiento de Fabra. Deme otro minuto.
Por tanto, compartimos, Institut d'Estudis Catalans y Euskal Zaindia, compartimos aniversarios. Autoridad lingüística. Sabemos que sociedades que no tienen necesidad de academia no la tienen, de hecho, como autoridad lingüística. Sin embargo, ninguna funciona sin tener al menos referentes, universidades, medios de comunicación, asesores, expertos, etc. Fabra era partidario de que para el catalán hubiese una sola autoridad lingüística y que ésta fuese el Institut d'Estudis Catalans. Hoy se está discutiendo, para mí de una manera preocupante, se está discutiendo que el Institut debería dejar de ser monocéntrico en ese sentido. Me preocupa porque no dice la verdad una opinión así. La realidad del Institut, para que lo sepan ustedes por si oyen esa opinión, es la siguiente. Los estatutos obligan a tener representantes de todos los territorios en los que se habla el catalán como condición prioritaria en la elección de sus miembros. B. El Institut tiene delegaciones con sede propia en Castelló, Alacant, Lleida, Palma de Mallorca, Perpiñá y l'Alguer. Y tiene un delegado, y no hay una delegación porque no quiere la ciudad de Valencia, tiene un delegado en la ciudad de Valencia. C. El Institut cuenta explícitamente y jurídicamente con la Universidad de las Illes Balears, todas las universidades del País Valencià y con la Universidad de Perpiñá como colaboradores de hecho y por ley en la elaboración de la codificación. Resulta pues sorprendente que no solo no se ponga en relieve esta realidad formalizada con los distintos convenios, sino que además se siga insistiendo en el monocentrismo del Institut d'Estudis Catalans. El Institut d'Estudis Catalans, como quería Fabra, ha sido, es y tiene que ser uno solo. Y ha sido, es y tiene que ser para todos los hablantes de lengua catalana. Muchas gracias y perdonen por la extensión.